En Skarnheim, el reino donde la nieve entierra más que los cuerpos, vivía un hombre al que llamaban la Bestia, no porque gruñera ni porque matara, sino por su piel, oscura como la noche y tan rica como sus enemigos jamás serían. Su madre fue princesa de una tierra lejana, su padre un misterio. Él heredó un castillo, una fortuna y el desprecio de todos los que no sabían mirar más allá del color. En la aldea vivía Astrid, una joven de belleza delicada, hija de un hombre derrotado por las deudas y el alcohol. Su piel era blanca, su voz suave, y sus manos, siempre frías por el trabajo, era lo único puro en un pueblo podrido, y como todo lo bello, todos creían tener derecho a poseerla. Cuando el invierno apretó, su padre hizo lo impensable. La vendió por una temporada al castillo del forastero, a cambio de un saco de monedas y un poco de leña. Solo será por unos meses, le dijo. Pero no la miró a los ojos, porque hasta él sabía que había entregado lo único que no podía reemplazar. El castillo era de piedra, fuego y silencio. Kael no la recibió con sonrisas ni palabras amables. Era alto, elegante y frío como el mármol. Kael dijo con voz seca: «Si vas a llorar, hazlo fuera de mi vista». No era cruel, era defensivo, como un animal que aprendió que mostrar bondad es invitar al cuchillo. Sus órdenes eran secas, sus miradas ausentes, y sin embargo, algo en su tristeza quemaba más que el fuego de sus chimeneas. Kael no la tocaba, no agradecía, no sonreía. Una mañana Astrid se cortó un dedo al fregar. La sangre cayó en la madera. Kael lo vio. Por un instante, dio un paso hacia ella, pero enseguida se detuvo. Frunció el ceño y se fue. Como si el impulso de cuidar le doliera más que ignorar. Esa noche Astrid lloró sola, no por la herida, sino por el muro que él mantenía entre los dos. Al día siguiente, sobre su mesa, un libro antiguo, con una flor seca dentro, sin nota, sin explicación. Solo eso, un gesto, una grieta. Los días se volvieron diferentes. Él comenzó a hablarle poco, rígido, pero hablaba. Le enseñó palabras en otras lenguas, le mostró mapas de tierras lejanas, y cuando ella preguntó por su madre, él, por primera vez, bajó la mirada. La bestia, al parecer, tenía recuerdos y cicatrices, y Astrid, sin querer, comenzó a ver al hombre detrás del miedo. La jaula seguía siendo jaula, pero las sombras en su interior ya no parecían tan oscuras, y en el silencio entre palabra y palabra, Astrid comenzó a entender que incluso el invierno más largo puede esconder un corazón tibio. A veces, los corazones más hermosos se esconden tras los rostros que más miedo dan. No todos los monstruos son maldad. Algunos solo están rotos, y aún así aman. En la aldea, Eric, hijo del herrero, la había querido siempre, pero no con ternura, no con paciencia. La deseaba como se desea una joya rara, para lucirla, para poseerla. Quería a la mujer más bella de la aldea, no por lo que era, sino por lo que hacía sentir a los demás cuando caminaba a su lado. Y cuando ella partió hacia el castillo, no sintió preocupación, sintió furia. Furia por no haber sido él quien la llevara. Furia por la vergüenza que le causaba su partida, y juró traerla de vuelta, no por amor, sino por orgullo herido. La imaginaba débil, asustada, rogando volver, pero no fue así. El día en que la vio regresar, algo dentro de él se rompió. Astrid caminaba distinta. Ya no bajaba la mirada. Ya no le temía. Había cambiado, más segura, más fuerte, más feliz, y eso lo enfureció aún más, porque no solo ya no era suya, sino que ahora sonreía por otro, por él, por esa bestia, ese monstruo que, según decían, ni rostro humano tenía. ¿Cómo podía una criatura así tener lo que era suyo?, pensó Eric con los puños cerrados. ¿Cómo podía ese ser repulsivo ser el motivo de su luz? No era amor lo que lo consumía, era rabia, era envidia, era el dolor brutal del ego herido. Y en su interior, algo oscuro despertó, porque no podía permitir que ella fuera feliz sin él, y mucho menos con otro cuya piel negra era lo más denigrante y cuyo dinero nunca pudo cambiar.
No era digno de tenerla, nunca lo sería. Algunas noches, cuando el viento helado aún golpeaba las ventanas, ella se quedaba dormida frente al fuego, el cabello suelto, enredado en la manta, los párpados cerrados, la respiración tranquila, la luz de las llamas dibujando sombras suaves sobre su rostro. Y Kyle la miraba desde la penumbra, sin atreverse a acercarse, como si su sola presencia pudiera quebrar ese instante sagrado. Nunca se había permitido imaginar una vida distinta, pero en esas noches, la imagen de Astrid dormida, tan cerca, tan lejos, era lo más parecido a un sueño que había tenido en años, y en el silencio del cuarto, con el crujir de la leña y el latido contenido en su pecho, descubría que temía más a perderla que a seguir viviendo en la sombra, porque sin darse cuenta, ella no solo había traído la primavera al castillo, sino también a su corazón. La primavera llegó, pero el hielo no se rompía solo en los tejados, también en el pecho de Kyle, lento, doloroso, real. Astrid ya no era la joven tímida que temblaba al servirle té. Ahora alzaba la mirada, preguntaba, y a veces sonreía, y él ya no era solo la sombra que evitaba ser vista. Se quedaba más tiempo en las habitaciones donde ella estaba. Caminaba más despacio, como si temiera que el tiempo se le escapara. Habían aprendido a leerse en el silencio, a entenderse sin tocarse, como si las palabras fueran un puente frágil, que ambos cuidaban con cada gesto. Esa tarde caminaron sin destino, y sin saber cómo, sus pasos los llevaron a un claro donde la nieve empezaba a rendirse. El sol, por primera vez, acariciaba la tierra como un secreto. Ella cerró los ojos, y él bajó la cabeza lentamente, como si pedir ese beso fuera un acto sagrado, una plegaria dicha en silencio. Temblaba, no por duda, sino por todo lo que ese gesto significaba, porque no era solo un beso, era cruzar un abismo, era tocar la vida después de tanta muerte. Ella cerró los ojos, y él bajó la cabeza lentamente, como si pedir ese beso fuera un acto sagrado, una plegaria dicha en silencio. Temblaba, no por duda, sino por todo lo que ese gesto significaba, porque no era solo un beso, era cruzar un abismo, era tocar la vida después de tanta muerte. Y entonces la besó, no con violencia, no con hambre, sino con una ternura feroz, como si el mundo se deshiciera alrededor y solo quedaran ellos dos. La besó con la urgencia de quien ha esperado toda una vida, para ser tocado sin miedo, con la devoción de quien encuentra, por fin, un hogar en la piel de otro. Y durante ese instante, no hubo castillo, ni cadenas, ni pasados rotos, solo dos almas que por fin dejaban de tener frío. Ese beso no salvó a nadie, no rompió ninguna maldición, no curó el mundo, pero en ese instante, la bestia dejó de esconderse y la mujer dejó de huir, y por un suspiro eterno, fueron dos almas que se encontraron en mitad del invierno y ardieron sin quemarse. Pero el amor verdadero siempre tiene enemigos, y en la aldea, la envidia tenía nombre. Eric no soportó verla volver por leña una tarde, con la mirada brillante, los labios rojos, el cabello aún húmedo de algún río. Sabía que no era por el aire del castillo, sino por él. Por él. Lo que sentía no era amor, era hambre disfrazada de derecho, orgullo herido que creció como plaga. Esa noche, en la taberna, con voz calma y copa en mano, empezó a sembrar el miedo. Eric les dijo, ¿y si ese hombre la embrujó? ¿Y si la retiene contra su voluntad? ¿Y si no es un hombre, sino algo peor? No necesitaban pruebas, solo una excusa. El miedo fue la chispa, la ignorancia, el combustible y la rabia, el fuego que lo encendió todo. Marcharon hacia el castillo con antorchas, convencidos, unidos, orgullosos de su causa. Creyendo que hacían lo correcto, iban a matar al monstruo, no por lo que había hecho, sino por atreverse a existir, por respirar su mismo aire, por tocar lo que ellos consideraban puro. En un pueblo donde la piel blanca era ley, su color fue su sentencia. Nadie preguntó si ella era feliz. Nadie quiso escuchar su voz. No importaba, porque para ellos,
Una mujer como ella no debía amar a alguien como él. Y eso fue todo lo que necesitaron para justificar la cacería. Y así, mientras Astrid dormía, entre brazos que al fin sentían como hogar, mientras su respiración se mezclaba con la de él, en una paz que nunca creyó merecer, una procesión de hombres subía la colina, con manos sucias, con corazones más sucios aún, con antorchas que no alumbraban, ardían. Venían en nombre de la justicia, pero no buscaban verdad, buscaban sangre, convencidos de salvarla, pero sin conocerla, sin escucharla, sin importarles si quería ser salvada, porque a veces el odio se disfraza de deber, y la violencia se llama valor, y el amor que no entienden lo llaman enfermedad. Y mientras el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo, la belleza de lo que estaban haciendo iba a ser aplastada por lo que siempre había estado ahí: el miedo, el racismo, la necesidad de destruir lo que no se puede controlar. La noche los envolvía, silenciosa, cálida, ajena al mundo que allá afuera ardía, y por primera vez él dormía sin temblar, sin esperar golpes, sin temer al mañana. Ella lo abrazaba sin miedo, como si el dolor nunca hubiera existido, como si el cuerpo roto que sostenía no llevara cicatrices tan hondas. Y el mundo, ese mundo cruel e implacable, por unas horas parecía redimido, pero antes de dormir, Kyle la miró durante mucho rato, como si no pudiera creer que de verdad estuviera ahí, junto a él, sin grilletes ni barreras, solo piel, solo aliento, solo vida. Se preguntó cuántas veces había soñado con algo así, sin saber que era posible. Cuántas veces había pensado que nadie lo miraría, sin miedo, sin asco, sin lástima, y ahora ella dormía en su pecho, como si ese fuera su lugar desde siempre, y él, por primera vez en su existencia, no se sintió un error. La miró como se mira un milagro, con devoción, con asombro, con un amor tan silencioso que dolía, porque sabía, en lo más profundo de su alma, que nada hermoso dura mucho cuando ha nacido entre ruinas. Y aún así, cerró los ojos, y por un instante se permitió creer que era digno de ser amado, pero el amor, el verdadero amor, ese que no pide permiso, que cruza fronteras, que desafía todo lo establecido, ese es el que más odio despierta, porque no hay nada que el poder tema más que ver libres a quienes debían permanecer arrodillados. Y mientras ellos dormían, el odio afilaba sus cuchillos en nombre de la moral, de la pureza, de la tradición, porque en este mundo el amor que desafía las reglas no se corrige, se castiga, y cuando ese amor ocurre entre quienes fueron hechos para odiarse, no importa cuán puro sea, alguien siempre querrá verlo arder. Entraron como lobos, no gritaron su nombre, no le ofrecieron palabra ni juicio, solo creyeron en lo que veían: una bestia, una amenaza, un cuerpo que no merecía ternura. Sabía que no saldría vivo. Los pasos, los gritos, las antorchas, eran un final anunciado. Pero también sabía algo más, que ella sí debía hacerlo, porque su historia no podía terminar en fuego, porque su libertad valía más que su vida. No llevaba espada, ni armadura, solo su cuerpo, su nombre, y una decisión tan firme que ni el miedo pudo romperla. Eligió quedarse no por deber, sino por amor, porque a veces la única forma de proteger lo que amas es quedándote atrás, para que el otro pueda seguir adelante. Y justo cuando la muerte parecía inevitable, un rugido desgarró la noche. No era humano, era antiguo, era salvaje, el lobo de Kyle, el único ser que no huyó de él, que no le temió, que no lo traicionó, el único que estuvo allí cuando el mundo le cerró todas las puertas. Había sido un regalo de su madre, una criatura nacida en la nieve y el silencio, atada a él no por cadenas, sino por sangre. Salía del castillo por temporadas, como un espectro entre los árboles, pero esa noche volvió, como si el instinto lo hubiese llamado, como si supiera que su amo estaba a punto de caer. Sus huellas crujieron sobre la escarcha como cuchillas rotas, sus ojos eran dos brasas encendidas, y antes de que nadie pudiera gritar,
se abalanzó sobre Eric. No hubo advertencia, no hubo piedad, solo un estallido de carne, el crujir húmedo de huesos y un chillido humano que se cortó de golpe, como si la muerte misma le hubiese cerrado la garganta. El lobo no mató por orden, mató por lealtad, por furia, por amor. Y mientras la sangre de Eric se mezclaba con la nieve, los hombres retrocedieron, porque por primera vez vieron al verdadero monstruo. Y no era Kael, era todo lo que habían traído con ellos. Nunca volvieron al pueblo, nunca contaron su historia, nadie pidió perdón, nadie los buscó. Y con los años, el castillo fue tragado por la nieve, como si la tierra misma quisiera olvidar lo que allí ocurrió. Pero en algún rincón del norte, más allá del hielo, más allá del tiempo, dicen que hay una cabaña humilde, donde el fuego nunca se apaga, donde a veces se escuchan risas suaves entre los árboles, y huellas grandes junto a huellas pequeñas marcan la escarcha cada amanecer. Dicen que allí vive un hombre, con ojos tristes y manos cálidas, y una mujer que sonríe como quien ha sobrevivido al invierno, y que si pasas en silencio, muy cerca, quizá veas a un lobo de pelaje blanco como la nieve vigilando la entrada, feroz, leal, como el amor que el mundo no pudo destruir.